Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al presidente de la Academia y a José Luis Serrano por la amable presentación. Bueno, en el fondo lo que está describiendo es un señor mayor que lleva mucho tiempo, que le gusta la química, que le gusta el medio ambiente y que todavía voy con ilusión a la universidad casi todos los días. Bueno, yo voy a hablar de química y desarrollo sostenible. Nos lleva a hablar de cuáles son las ventajas y los inconvenientes que tiene la química. A mí me gusta hablar sobre todo de las ventajas y sobre todo cuando hablamos de las ventajas es que la química ha sido fundamental en nuestro desarrollo y en nuestra expectativa de vida. Prácticamente si no tuviéramos química la vida se reduciría a la mitad. Pero por otra parte, hemos hecho a través de procesos de síntesis, compuestos, pesticidas, fertilizantes, que permiten que la población se alimente. Piensen ustedes, yo recuerdo cuando era niño, se me quedó grabada la cifra, éramos 2.500 millones de habitantes. En estos momentos somos 8.300 millones de habitantes y prácticamente la superficie cultivada del planeta continúa siendo la misma. Incluso un poquito menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos utilizando química, fertilizantes, pesticidas, etcétera. Ahí en esa gráfica que tienen, a mí me gusta señalar en la esquina derecha el agua, el cloro. El cloro ha permitido y ha contribuido a alargar nuestra vida. Un buen número en el momento que hay cualquier desastre, la contaminación del agua es uno de los problemas y ha sido uno de los factores que ha permitido, una mejor salud. Decía el presidente de la Academia al hacer la presentación que todos decimos que la química, la física, las matemáticas es una ciencia central. Bueno, yo también reivindico que es esto, pero hay una diferencia de la química con el resto, y es que la química no solamente tratamos de entender a la naturaleza, como hacen otras áreas, sino que además es una ciencia creativa. Nosotros creamos moléculas con fines determinados. Bueno, un fármaco tiene efectos secundarios, introducimos un sustituyente, lo hacemos más soluble o evitamos ese efecto. Es decir, la química es una ciencia creativa. Bueno, hablar de química sostenible nos lleva a pensar cuántos habitantes tenemos y qué es lo que demandamos. Y aquí tienen la gráfica en la cual les estaba señalando el crecimiento notorio que ha habido. Y en esta gráfica, el puntero me parece que no se ve muy bien. Bueno, en esta gráfica lo que pueden ver es que prácticamente estamos ahora aquí en esta zona, en 8.300 millones, que se espera que lleguemos aproximadamente a 10.000 millones en el año 2085 aproximadamente, y que la expectativa es que se empiece a estabilizar e incluso a bajar porque el crecimiento de la población está disminuyendo. Otra cosa es que no disminuye de manera homogénea. Estamos disminuyendo de un modo tremendo en Europa, pero tenemos África con un crecimiento explosivo y hay un problema de distribución. Pero en esa búsqueda de satisfacer nuestras necesidades y el bienestar, una de las cosas que estamos haciendo ha sido consumir combustibles fósiles. A la derecha tienen, cómo ha ido evolucionando el consumo. Primero en los años, en el siglo XVII, XVIII era la madera, luego empezó a ser el carbón y prácticamente en el año 1930 o 50 empiezan a aparecer ya el uso del petróleo y de gas. Y todo esto, que nos ha permitido disponer de energía, que yo creo que la energía es en estos momentos el problema que tenemos más importante en nuestro planeta. Entonces, esta demanda de energía está teniendo importantes consecuencias. Bueno, en esta gráfica que tienen aquí a la izquierda, en este diagrama, hablamos de que la búsqueda de nuestro bienestar ha originado el que hayamos perturbado los sistemas. Cuando fabricamos algo, buscamos un producto final que sea beneficioso, pero a veces hay residuos. Y cuando éramos muy poquitos habitantes, o por debajo de 1.000 millones, la naturaleza estaba en un razonable equilibrio.
Entonces, lo que sí que ocurre ahora es que la demanda de productos que hay es que estamos perturbando. Y los químicos nos gusta analizar el sistema parte por parte. Y ahí tienen los ciclos que señalo, ciclo del oxígeno, del azufre, y podemos ir analizando cómo a lo largo del tiempo los hemos modificado. A unos los hemos modificado mucho, a otros los hemos modificado poco, pero eso sí que va a tener una influencia, y la demanda de energía nos ha llevado a modificar el ciclo del carbono de un modo muy, muy importante. Bien, en esta gráfica tienen aquí un ciclo que es el ciclo del agua, el ciclo hidrológico. Es decir, prácticamente estos ciclos de nitrógeno, de carbono, de azufre, interaccionan con el agua. Y el agua, ese ciclo no lo hemos modificado, no lo hemos consumido. Lo que hemos hecho ha sido acelerarlo de un modo importante. Y claro, lo que tenemos es que el ciclo del agua, en el fondo, lo que es evaporación en los océanos. Lo tienen aquí en la gráfica. En los océanos, en el mar, tenemos una evaporación superior a la precipitación, pero sin embargo, cuando sobre la Tierra lo que tenemos es una precipitación mayor que la evaporación. En el fondo, el Sol es una gigantesca bomba de calor que está evaporando el agua y que acaba yendo a las nubes, precipita. Y el problema que tenemos es que estamos aumentando ese ciclo, estamos acelerándolo. Prácticamente un incremento de 1 grado de temperatura implica un 7% de agua evaporada que se evapora. Y este verano hemos tenido el Mediterráneo a 27, 28 grados. Están viendo ustedes los problemas que hay ahora en el Caribe. Y es que al final el proceso de evaporación es un proceso endotérmico, es un proceso que absorbe energía. Y el de precipitación es un proceso exotérmico, desprende energía. La evaporación es un proceso lento. La precipitación, bueno, idealmente debiera ser otro proceso lento, pero en estos momentos tenemos tal cantidad de energía en la atmósfera que lo que tenemos son precipitaciones tumultuosas, y tenemos todo tipo de problemas de los cuales las danas y las inundaciones que tenemos y los ciclones que están apareciendo por el Caribe. De manera que sí que estamos perturbando notablemente nuestro sistema. Y eso nos tiene que llevar a una reflexión. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos evitar? Y ahí entra no solamente lo que podamos hacer los químicos o lo que puede hacer la tecnología, sino también nuestros usos habituales. Gastamos más de lo que debemos, reciclamos menos de lo que podemos, y ese es un tema que tenemos que atender sin duda. Bueno, ¿cómo se han modificado los ciclos? Ahí tienen el ciclo del fósforo, lo hemos modificado muchísimo, un 400%. Y entonces, ¿por qué ha sido esto? Pues porque estamos extrayendo fosfatos, por ejemplo, la mayor parte de los fosfatos europeos vienen del Sáhara, y los estamos utilizando para fabricar fertilizantes. Cualquier bebida, Coca-Cola, etcétera, tiene ácido fosfórico. Es decir, de ahí ¿por qué lo hemos modificado tanto? Pues porque esos fosfatos que estaban destinados a estar quietos, sedimentados, los estamos extrayendo y los ponemos en circulación. En el caso del nitrógeno, lo hemos modificado del orden de un 100%. ¿Qué hacemos? Tomamos nitrógeno de la atmósfera, fabricamos amoníaco, y con ese amoníaco hacemos fertilizantes. Y eso ha permitido el crecimiento de la población. Si no hubiéramos tenido el proceso de formación de amoníaco y la creación de fertilizantes, sin duda alguna no hubiéramos podido atender a la alimentación de la población. Y luego tenemos ahí un ciclo, el del carbono, que lo hemos modificado menos, y sin embargo están generándonos problemas. El fósforo y el nitrógeno también nos genera problemas. Tiene la parte positiva, fertilizantes, fosfato amónico, pero tiene la parte negativa que, por ejemplo, estamos utilizando en exceso, y al final estos fertilizantes que no han sido asimilados por las plantas acaban vertidos al final en ríos o en mares, y están produciéndose fenómenos de eutroficación, crecimiento de algas indebidas, de manera que sí que tenemos algún problema. Pero el ciclo del carbono, el que lo hemos modificado muy poco, la dificultad está que el producto estable es el CO2. Y este CO2 es el que nos está generando serias dificultades. Entonces, el ciclo del carbono lo tienen ahí, de un modo muy simple.
nosotros, en nuestra respiración, la energía al final es un consumo de hidratos de carbono, formación de CO2, la fotosíntesis es el proceso inverso, pero lo que estamos haciendo y perturbando en la naturaleza es la emisión de cantidades importantes de CO2 como consecuencia de la utilización de combustibles fósiles. Y eso tiene dificultades, y bueno, una de las dificultades es que tienen arriba en la parte superior, ven esa línea azul, nos habla cómo ha evolucionado la concentración de dióxido de carbono de 1750 a la actualidad. Actualmente hemos pasado de 270 a 430 partes por millón. Y esa subida, digamos, en concentración en la atmósfera, pues correlaciona bien con la... No tiene pila. Bueno, correlaciona bien con la curva en negro, que es las emisiones en gigatoneladas de carbono. Y en la parte inferior tienen cuál ha sido la variación de temperatura desde que hay referencias fiables, desde 1850, y estamos en estos momentos, hemos alcanzado el año pasado el máximo, y hay que decir que en la última década ha sido la década más caliente que se conoce. Es decir, estamos con dificultades. ¿Qué ocurre con ese CO2? Pues ese CO2 genera el efecto invernadero, que ustedes conocen. En definitiva, nosotros recibimos radiación del Sol, la utilizamos en nuestra vida cotidiana, pero hay que reemitirlo. Y el problema del CO2 es que es capaz de esta radiación que se reemite, es capaz de captarla y de alguna manera volverla a reflejar. Y en el fondo es como si nosotros estuviéramos poniéndonos cada año una manta más, una manta más, una manta más, y así está subiendo la temperatura, y ese es uno de los problemas que sin duda alguna tenemos que atender. ¿Es malo que haya CO2? No. Es bueno, lo que pasa es que no hay que tener mucho. Sin efecto invernadero, si no tuviéramos una capa de CO2 en la atmósfera, la temperatura de la Tierra sería, promedio estoy hablando, sería difícil de mantener vida, sería de 18 grados bajo cero. Sin embargo, con el efecto invernadero, la temperatura media del planeta era de 15 grados. Ahora está subiendo debido a esa concentración de CO2 que nos genera dificultades. Bien, aquí tienen en esta gráfica donde la referencia es 1850 y ahí está 2023. En 1850 teníamos 285 partes por millón. En el 2023, 419. Hoy día estamos en 430 partes por millón. Entonces, ¿de dónde ha salido este CO2 que tenemos aquí? Bueno, pues una parte ha salido de carbón, que aquí no lo utilizamos mucho, pero India y otros países continúan utilizándolo. Tenemos petróleo, tenemos gas natural, tenemos también, bueno, la industria del cemento es una emisora de CO2, descomposición de carbonato cálcico, y tenemos en usos, digamos, terrestres una contribución. Y ahora la pregunta está, ¿esto que estamos emitiendo, que mucho más de lo que existía en 1850, dónde ha ido a parar? Bueno, pues una parte ha sido capaz de ser absorbido por la superficie terrestre, otra parte ha sido absorbida por los océanos, pero una parte queda aumentado, digamos, y está generando ese efecto invernadero. Los océanos, y es un sumidero de CO2, lo que pasa es que lo hacen lentamente, y al final es un problema de velocidades. Nosotros estamos emitiendo CO2 a través de los combustibles fósiles con una velocidad que los océanos son incapaces de absorber, y entonces eso genera el problema que estamos hablando. La siguiente transparencia, bueno, es un poquito complicada, pero al final lo que quiero hablar es de dónde están el CO2, o el carbono, vamos. Aquí estas cifras son gigatoneladas de carbono, pero lo importante es que los océanos son capaces de absorber prácticamente del orden de 2,2 gigatoneladas al año. La superficie, y sobre todo la superficie vegetal, es capaz de absorber alrededor de 2 gigatoneladas. Pero lo que ocurre es que nosotros estamos emitiendo 10 gigatoneladas. Entonces, ahí es donde está el crecimiento al que hago referencia. Y eso es una de las razones
del incremento de la temperatura que genera problemas. Y genera problemas y tenemos datos clarísimos. En la concentración de CO2 no hay precedentes con los valores que tenemos y va subiendo año a año. El nivel del mar está subiendo, es el mayor incremento en los últimos 3.000 años. La superficie del Ártico está desapareciendo. Hay veces que no se puede llegar al Polo Norte y de hecho ya en verano ya se puede circular y de hecho va a cambiar parte de los problemas geoestratégicos que hay ahora. Y bueno, la idea esa de Trump de Groenlandia para Estados Unidos al final es controlar la circulación. En estos momentos, un buque que salga de Japón, de Yokohama, para venir aquí tiene que pasar por Singapur, Estrecho de Malaca, Canal de Suez, Gibraltar y dar la vuelta. Bueno, esto en el momento en que se puede circular por arriba acorta muchísimo y eso va a cambiar completamente la circulación de mercancías en el futuro. Bueno, las consecuencias las tienen ahí y ustedes las conocen. Temperaturas extremas, lluvias extremas como las que estamos teniendo, sequías, incendios. Ha habido temperaturas e incendios increíbles en Canadá que nunca se sospechaba que pudieran pasar. Es decir, claramente tenemos un problema. Bueno, este problema está identificado. Otra cosa es donde la solución es la que ya está menos clara. Se habla de las conferencias de las COP, las conferencias de las partes de Naciones Unidas. Hay una referencia que es la de París en el 2015, que decía que había que limitar el cambio climático para que el aumento no fuera superior a 1,5 grados. Tenemos problemas para eso, pero bueno, en definitiva, al final todo depende de con qué velocidad disminuimos la emisión de carbono. Arriba tienen en negro cómo ha ido creciendo la emisión, las gigatoneladas emitidas en exceso. Les hablaba de prácticamente 10 gigatoneladas en exceso y tendremos que hacer varias cosas. Una, empezar a bajar y descarbonizar nuestra sociedad y lo podemos hacer a una velocidad, a otra o a otra. Y aquí están 3 escenarios que representan incrementos de temperatura de 1,5, de 1,7 y de 2 grados. Y la elección no es fácil, pero hay que tener en cuenta que, aparte de que el llegar a temperaturas muy elevadas nos va a generar problemas. Aquí tienen en la parte superior qué ha pasado cuando se ha aumentado 1 grado la temperatura. Y aquí lo tienen el cambio observado y aquí está el cambio simulado. Hay un panel internacional de cambio climático, lleva ya décadas funcionando, están haciendo modelos de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. Y da la impresión que el modelo es bastante sensato. Hay una correlación razonable para ello dentro de las incertidumbres. Bueno, pues si aumentamos a 1,5 grados, vean ustedes cómo aumenta la temperatura. Cuanto más rojo, más aumenta la temperatura. Si aumentamos a 2 grados todavía más, y a 4 grados ya la situación empieza a ser complicada. Y empieza a ser complicada muy especialmente en las zonas nortes, tanto de Canadá como en la parte de Rusia y en Siberia, donde ese calentamiento no es homogéneo. No es homogéneo y está concentrado fundamentalmente en el hemisferio norte. De modo que ese problema tenemos que atenderlo y vean ustedes qué ocurre con la precipitación. Bueno, pues la precipitación, el modelo también ha estudiado la precipitación y vean cuál es el futuro de España. Bueno, lo tienen ahí en la parte superior, donde llegaríamos a una zona de desertificación bastante notoria. Entonces, la situación es la que tenemos y vean aquí cómo vamos. Bueno, pues vamos regular. Hay cifras de cómo en el periodo 2000-2023 la emisión de carbono en forma de CO2 disminuyó un 1,4% por año. En 2023 ha sido un 1%. En 2024 todavía no hay datos, pero se habla también de un poquito más de 1%. Y si queremos llegar a una temperatura de 1,5 grados, tenemos que hacer una bajada tremenda para la emisión de CO2. Y algunos dicen que esto no va a ser posible y que tendremos que ir con esta curva amarilla para ir hacia un escenario de aproximadamente 2 grados. Bueno, ante esto
hay conciencia mundial de que hay que acometer el problema, y lo que ocurre es que no todos los países o las regiones lo acometen con la misma intensidad. Europa en eso ha sido pionera siempre, y la Unión Europea en el año 2021 convirtió en obligación legal el compromiso de alcanzar la neutralidad climática en 2050. En otras palabras, en 2050 no podemos emitir CO2. Tenemos que organizarlo, y si emitimos CO2 tenemos que secuestrarlo, recogerlo para que eso sea retirado. ¿Cómo están funcionando otros países? Bueno, las ideas de Trump no son precisamente en esta línea, pero otros países, China, por ejemplo, que ha sido un gran emisor en el pasado, está haciendo en parte los deberes. Está la electrificación. China ha pasado de los años 80, yo recuerdo una China de bicicletas, no había prácticamente circulación, a una China hace una década de coches de muy alto nivel de combustión y ruido, a un Pekín ahora silencioso, prácticamente coches eléctricos, y están tomándoselo muy en serio. En definitiva, lo que nosotros tenemos es la necesidad de descarbonizar. Y en esa necesidad de descarbonizar tendremos que utilizar, mecanismos, y esos mecanismos están divididos. La Unión Europea ha obligado a los países a hacer un plan que ha sido aprobado por la Unión Europea, y aquí tienen la propuesta española, que está aprobada en la cifra en azul es en el año 23, que modificó los escenarios sobre el año 21, y este es el PNIEC, este es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y lo que nos obliga es que en el año 2030 ya tenemos que reducir los gases de efecto invernadero, el fundamental es el CO2, en un 32%, tenemos que incrementar el uso de energías renovables a un 48%, y producir la energía renovable eléctrica tiene que ser del orden del 81%. Bueno, ese es un escenario que requiere modificaciones y requiere inversiones. Y aquí tienen las inversiones que estima nuestro Gobierno en el periodo 2021-2030, 308.000 millones de euros. Ahora, ¿quién paga esto? Bueno, pues la propuesta que hay es que un 5% va a ser inversión pública, un 13% inversión europea, y el 82% va a ser inversión privada. ¿Qué está pasando? Bueno, pues la inversión privada está sobre todo trabajando cerca de esto, cerca de la zona donde, hay dinero externo. Y esa es la situación en la que tenemos, y en la que el escenario, bueno, pues hay mejoras notables, pero tiene dificultades. Voy a hablar de energía eléctrica. Es decir, la idea que tenemos es, en nuestra sociedad, descarbonizarla y pasar a utilizar electricidad para casi todo. Y aquí tienen cómo es el escenario de energía eléctrica en España el año pasado. Este año todavía no hay datos globales, y el año pasado las renovables fueron del orden del 57%. Y esa es una cifra elevada, fue la primera vez que pasamos del 50%. Estamos muy orgullosos de ello, pero bueno, no olviden que los portugueses el año pasado tenían un 71% de renovables. Entonces, en esta gráfica lo que me interesa comentar es la diferencia que hay entre la estructura de generación eléctrica y la de potencia instalada. Bueno, aquí tenemos una generación casi el 57%, pero sin embargo tenemos una potencia de un 66%, porque no siempre hay sol o no siempre hay viento. Sin embargo, les llamo la atención sobre la nuclear, un 20% de energía aportada el año pasado en generación, cuando la potencia instalada es de un 5,5%. Y esto lleva al debate, que es cada día más intenso, sobre si debemos mantener la energía nuclear. Y bueno, la decisión que están tomando muchos países europeos, ahí tienen el mapa, las banderas de los países, es extender la vida de las centrales existentes,
Varios de ellos, Francia, Inglaterra, Bélgica, Polonia, están construyendo reactores modulares y otros están construyendo nuevas centrales convencionales. Es decir, el alcanzar la descarbonización sin el uso de la energía nuclear, según muchos expertos, va a ser prácticamente imposible. Y aún con la energía nuclear vamos a tener dificultades para alcanzarla. Bueno, aquí tienen, hablando de reactores modulares pequeños, este es un reactor nuclear modular pequeño. Estos reactores están probados y llevan tiempo funcionando. Piensen ustedes en los submarinos nucleares. ¿Cuántos hace décadas que tienen los submarinos nucleares? Bueno, pues es un reactor de este tipo. Y esto está llevando a que hoy día se estén planteando ya la creación de reactores modulares pequeños. Las centrales de datos de inteligencia artificial que consumen muchísimo están planteándose el uso. Aquí tienen un diseño de Hitachi y en estos momentos leí hace poco que Ucrania está en contacto con Rolls-Royce ingleses para hacer reactores modulares pequeños instalarlos en Ucrania. Y al final esta es una propuesta en la que el día de mañana seguramente habrá ciudades en las cuales un pequeño reactor que no ocupa tanto sitio será el que proporciona la energía si digamos esta aproximación se hace efectiva y se generaliza. Hay países ya que están siguiéndolo sin duda con mucho cuidado. Bueno, hablando de energía, y este año pues voy a hablar del apagón eléctrico, ¿no? Que el día 28 de abril, a las 12:33, se produjo el apagón que todos lo sufrimos. Y aquí tiene el diagrama, estos son datos oficiales de Red Eléctrica, los tomé a las 12:25, digo, voy a tomarlo un poquito antes de que venga el apagón, y aquí viene cómo era la generación de energía eléctrica. En ese momento teníamos un 55% de fotovoltaica, teníamos un 11% de eólica, casi un 10% de hidráulica. Al final teníamos 82% de energía renovable. La energía nuclear se estaba utilizando un 10,4%. Bueno, se desestabilizó la red. Hay problemas que están en discusiones y sobre todo por los efectos económicos de seguros que son importantes. Y entonces, en ese momento, la nuclear, que la tienen aquí en azul, se desconectó automáticamente y aquí se quedó la situación, cómo empieza a remontar a través de la utilización de solar y la utilización, sobre todo, en la parte final de ciclo combinado. Que estuvimos quemando gas y tuvimos ya el apoyo de Francia con energía nuclear que aparece aquí y de Marruecos, pero la energía de Marruecos era CO2, Marruecos es fundamentalmente la energía que utiliza es CO2. Bien, esta es la situación que tenemos y he decidido compararla con la situación. Me falta comentar, nosotros estamos aquí. Tenemos importaciones y exportaciones. Estamos exportando bastante energía, por ejemplo, esto verde es Portugal, estamos exportando también a Marruecos y una cosa que se está haciendo es bombear agua para luego volverla a utilizar. Entonces, esta gráfica corresponde a un miércoles del 28 de abril de este año y ayer estuve mirando los datos del miércoles anterior, del 29, y vean la diferencia que tenemos entre una y otra. Lo que hemos hecho ha sido, sobre todo, está tomada a la misma hora, y entonces lo que hemos hecho de alguna manera ha sido disminuir el uso de renovables y lo que hemos utilizado es la utilización de ciclo combinado. Este naranja es ciclo combinado, que es el que ha llegado en momentos a ser el orden del 40%. Y entre otras propiedades del ciclo combinado es emisión de CO2 y, por otra parte, precio, coste en la electricidad. De manera que, en este caso, el pasado miércoles teníamos
un 13% de nuclear y había aproximadamente un 50% de energía. Si ustedes miran la factura de la luz, verán que la subida ha sido notoria, porque la utilización de CO2, la utilización de ciclo combinado, en definitiva, emisión de CO2, está condicionando lo que llaman ahora el sistema reforzado para evitar que podamos tener un apagón. Es de desear que encuentren la solución en la red, en la cual al final haya un control de tensión. Portugal tiene ya en sus sistemas no síncronos, como es la eólica y la solar, tiene control de tensión ya desde hace tiempo. Aquí en España todavía hay dificultades para ello, de manera que es de esperar que tengamos cambios y sobre todo porque eso afecta a nuestra economía. Hemos tenido unos momentos en los cuales ha habido atracción de venir inversiones a España, sobre todo, por ejemplo, de inteligencia artificial, de datos, por una energía barata. Y esa energía la hemos subido notablemente de precio. Esperemos que encontremos una solución y que se produzca una mejora. Bueno, esta situación la he seguido la semana pasada. Este fin de semana estoy mirando los datos y vean que hemos tenido pues, ciclo combinado. Entonces hemos pasado a tener un ciclo combinado elevado, hemos disminuido renovables y eso justifica, digamos, ese aumento de precios que estoy señalando. Bien, ¿es posible funcionar con energías renovables? Sin duda alguna. Es muy deseable y aquí tiene una gráfica. ¿Por qué es posible esto? Pues porque ha disminuido los costes de un modo importante. Prácticamente la fotovoltaica en la década pasada ha disminuido un 88%, la eólica ha disminuido un 70%. Entonces, estas energías a veces le llaman energías limpias. A mí no me gusta nada ese término porque no son tan limpias. Y aquí tienen, por ejemplo, la construcción de un aerogenerador. Como tenemos ahí, pues no sé si han visto ustedes los agujeros que hacen para son tremendos. Ahí se meten, por cada torre que hay, se meten 1.200 toneladas de cemento. Y cemento es emitir CO2. Son 335 toneladas de acero, 4,7 toneladas de cobre y bueno, tenemos la utilización de una serie de elementos adicionales aluminio 3 toneladas y alrededor de 2 toneladas de tierras raras que cada día son más escasas. Cuando pensamos en la energía fotovoltaica, pues también tenemos problemas. La fotovoltaica, pues utilizamos aparte del silicio, boro, aluminio, cadmio, teluro y cuando pensamos en el coche eléctrico, pues efectivamente funcionan bien, pero bueno, tenemos que mirar también hasta qué punto toda la humanidad puede funcionar con coche eléctrico. Tenemos suficiente litio, cobalto, níquel, grafito. Ese es uno de los incógnitas que tenemos. Tenemos un mundo, complicado, pero un mundo en el cual yo soy optimista a pesar de todo, iremos encontrando soluciones. ¿Qué ocurre con las palas de los aerogeneradores? Pues que cada 25 años aproximadamente hay que cambiarlas. ¿Y qué ocurre? Que estas palas son unas fibras de vidrio reforzadas con resinas epoxi, que el reciclado es muy difícil y la mayor parte están cortadas, como ven ahí, y enterradas. En otras ocasiones ni las cortan. Es como un campo de fútbol, se abre una zanja, se mete allá, se pone tierra encima y plantamos hierba y ya está, ¿no? En definitiva, no son tan limpias, porque hay siempre en la construcción tenemos gastos. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Pues lo que está pasando ahora es un incremento tremendo de la altura. Hay ya torres en China, son los que tienen el récord, en el cual están llegando a alturas que son del orden de 300 metros. Las típicas que tenemos por aquí, por España, suelen ser de 125 metros, son de Siemens Gamesa y unas palas de unos 70 metros. La otra posibilidad que se habla para reducir nuestra dependencia del CO2, utilizar hidrógeno. Es decir, electrolizar con energía barata, electrolizar el agua, formar hidrógeno, oxígeno que se vierte a la atmósfera, que no generaría muchas dificultades, y tener un hidrógeno verde que podamos utilizarlo como fuente de energía. Siempre que es posible, es más rentable utilizar directamente la electricidad,
porque en la producción de hidrógeno tenemos pérdidas siempre. Y aquí tienen, bueno, este es un reactor típico, un electrolizador típico. Bueno, ¿qué es lo que requiere? Pues, bueno, para obtener 1 tonelada de hidrógeno, vertimos a la atmósfera 8 toneladas de oxígeno y necesitamos 9 toneladas aproximadamente de agua purificada, que quiere decir que, bueno, en conjunto eso van a ser como unos 15 toneladas de agua para producir 1 tonelada de hidrógeno. De manera que no es un proceso, digamos, tampoco sencillo. Está funcionando, sin duda alguna. Aquí tienen la mayor planta de hidrógeno verde que hay en Europa en estos momentos. Está en Puerto Llano y es una aventura común entre Fertiberia y Iberdrola. Entonces, lo que están haciendo es producir hidrógeno y, a partir de ese hidrógeno producido de renovables, fabricar amoníaco. Esta planta, pues, cuentan con una planta fotovoltaica de 100 megavatios y, además, tienen, bueno, un sistema de baterías de almacenamiento para no tener problema. Y el agua la traen del embalse de Montoro, que no está muy lejos. Es decir, es una realidad. Y, bueno, nuestro país ha hecho una apuesta tremenda por el hidrógeno. Habrán leído ustedes cuáles son los objetivos del país en cuanto al consumo de hidrógeno, y plantea que en el año 2030 tendremos puesto en marcha 11 gigavatios de electrolizadores y tendremos un 75% del consumo de hidrógeno en la industria. Bueno, son buenos deseos, pero el utilizarlo tiene también sus problemas. Y es que el hidrógeno tiene una densidad volumétrica muy baja. Es decir, mientras que gravimétricamente sí que en relación con el peso es alta, es bastante baja. Y fíjense ustedes que un coche de hidrógeno, que existen, hay muy pocos, pero allí hay algunos circulando, para hacer un viaje de 400 kilómetros necesitarán 4 kilos de hidrógeno. Esos 4 kilos de hidrógeno, si no los comprimimos, bueno, pues requerirían un globo de 5 metros de diámetro, es decir, no podría funcionar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es comprimirlo. Y se comprime aproximadamente a unas 700 atmósferas, pero comprimir requiere energía. Y al final, pues lo que tenemos es que la situación ideal es fabricar hidrógeno y utilizarlo inmediatamente, como es la planta de Fertiberia que les he hablado, pero si no, hay que transportarlo, hay que comprimirlo. Se puede transportar también líquido, pero el hidrógeno, licuar hidrógeno requiere una temperatura de 253 grados bajo cero, con lo cual gastamos energía, o bien transportarlo a través de redes de hidroductos que implicarán la utilización o la generación de estos hidroductos, porque los gaseoductos actuales, el hidrógeno te origina problemas. En estos momentos llegan a inyectar junto al gas del orden de un 7%, no más, porque hay problemas es muy reactivo el hidrógeno y genera dificultades. Entonces, ahí tenemos una situación viable, posible, pero con dificultades. Cuando queremos transportar hidrógeno a larga distancia, pues sin duda alguna lo vamos a tener que hacer en barcos, o bien licuado, o bien en forma de amoníaco. Tomar el hidrógeno y sintetizar amoníaco con nitrógeno del aire y luego hacer el proceso inverso. Entonces, España está haciendo una apuesta tremenda en ello, y de hecho hay contratos que al año que viene se tienen que poner en marcha. CEPSA Mueve, que llama ahora, tiene un contrato que se inicia al año que viene, y es transportar hidrógeno a Rotterdam. La idea que la planificación europea, Rotterdam va a ser el puerto de entrada de hidrógeno que se va a extender por las redes europeas, y luego tenemos un proyecto que está firmado, un consorcio al 50% entre Francia y España, para que en el año 2030 haya una comunicación entre Barcelona y Marsella, y al final tengamos una serie de redes, y la idea es que ese hidroducto
producto pueda proporcionar alrededor del 10% del consumo de hidrógeno que se plantea para 2030. ¿Es esto viable? Bueno, en estos momentos lo que tenemos es que el hidrógeno no compite en precios con el hidrógeno fabricado a partir de gas natural, está todavía siendo más caro, pero no cabe duda que habrá mejoras y que se reducirá el precio. Pero desde el punto de vista de qué es viable y qué no es viable, o qué es conveniente y no es conveniente, trato de resumirlo en esta gráfica. Para hidrógeno en las refinerías, sin duda alguna, es rentable. Hidrógeno para la industria del acero. La industria del acero, lo que hacemos en estos momentos es reducir los óxidos de hierro con carbón, y eso es CO2. Entonces, utilizar hidrógeno para fabricar acero es posible, pero de momento se resisten las acereras porque el precio implica un incremento de costes. El tener transporte a través de barcos es posible, pero al final, para nuestras aplicaciones cotidianas, para el uso, la calefacción residencial o para la utilización de coches urbanos, el futuro que tenemos o el planteamiento que hay es que vamos a tener que ir hacia electricidad. Ahí tienen también, por ejemplo, un tren, ¿no? Bueno, aquí tienen el tren. Este es un prototipo de CAF que está circulando. Si se fijan, esa es la estación de Canfranc. Entonces, este tren está funcionando y lo que tiene es un hidrógeno y tiene baterías. Toyota es la que los proporciona, y entonces la circulación se hace en modo eléctrico o cuando no se puede hacer en modo eléctrico, pues entra en funcionamiento. Entonces, algunos dicen que esto puede ser rentable porque en lugar de electrificar una línea que implica costes, utilizamos el hidrógeno aunque salga más caro. Bueno, esa es una discusión que está, pero al final lo que tenemos es que para largas distancias podrá tener sentido el hidrógeno, pero para cortas distancias al final estaremos aquí o estaremos en los híbridos, y esta es un poco la situación. Por ejemplo, un camión, el transporte en Estados Unidos, las distancias son del orden de 3.000 kilómetros, y la componente principal en el transporte en Estados Unidos es el salario del operario. Entonces, un camión eléctrico requeriría para cargar, aunque se están haciendo mejoras, muchas horas. Entonces, lo que están planteando es hacer automoción, o sea, en camiones, en transportes de gran tonelaje, utilizar el hidrógeno. Hay una compañía americana que está proponiendo algo que es curioso, que es utilizar el sistema Pony Express, ¿no? Lo mismo que en las diligencias cambiaban de caballos, es tener cabezas tractoras cargando, entonces dejar el remolque y tirar y funcionar de este modo. Es decir, es posible que para el gran transporte la electrificación va a ser un problema y tendremos que acudir al hidrógeno. La electricidad necesaria para que un coche de hidrógeno recorra la misma distancia y que un coche eléctrico es 2,5 veces mayor. ¿Verdad que no cabe duda que es mejor la electricidad? Lo que ocurre es que el peso de una batería es del orden de 3,2 veces mayor. Y claro, para un camión ese peso de la batería le genera muchos problemas. Bien, aquí tienen una comparación del Tesla y del Toyota Mirai de hidrógeno. Bueno, pues al final, con la misma energía, con 100 kilovatios de electricidad, el Tesla hace 433 kilómetros y el Toyota hace 170. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer una conversión de una electrólisis, entonces utilizar la pila de combustible, y al final estamos perdiendo. Entonces esa es la situación en la que estamos en estos momentos. El panorama es, interesante. Tenemos dificultades, tenemos propuestas, y al final, pues cuando uno mira qué es lo que se piensa, aquí tiene una gráfica que trato de resumirla y va a ser la última. Aquí tenemos cuál es la idea de energía usando en el año 2050. Bueno, esto está en exojulios, es una unidad de energía. Entonces, el propósito de descarbonización es que estemos utilizando del orden de 282 exojulios en electricidad. Verán que combustibles fósiles del orden de 80. ¿Qué ocurre? Que en los procesos, cuando hablamos, esto es inicial consumo, cuando hablamos de energía disponible,
se reduce mucho y se reduce de combustibles fósiles al orden de 22 exojulios. En definitiva, lo que tenemos es que los combustibles fósiles en 2050 van a implicar del orden de un 20% de uso primario, pero sin embargo de uso aplicado será del orden del 6% y la electricidad va a ser el gran dominante. ¿Dónde está el hidrógeno? El hidrógeno está aquí. Y bueno, hay estudios que hablan, en los planes que tiene Europa hablan de un 20%. Esta gráfica no es europea, este es un estudio mundial de la Agencia de Energía, y hablan de un uso de hidrógeno del orden de un 12% aproximadamente. Entonces, bueno, pues todo esto va a atender las distintas necesidades y ese es el escenario que tenemos. Entonces, al final, por resumir un poquito en esta gráfica, tienen qué es lo que nos está pasando. Bueno, nosotros hemos tenido un ecosistema industrial estupendo, basado durante más de un siglo. Hemos tenido petróleo, hemos tenido gas con una gran densidad calorífica y que además la naturaleza nos lo ha hecho. El petróleo y el gas han sido conversiones naturales que han requerido siglos y lo estamos consumiendo. Y hay reservas todavía, pero bueno, si continuamos con ello, continuamos incrementando el nivel de CO2. Entonces, la sustitución, como tengo ahí en rojo, es compleja, ya porque tenemos que hacer en muy pocas décadas una descarbonización urgente y luego, por otra parte, los costes que va a implicar van a ser muy elevados y tampoco el sistema financiero está tan viable. Piensen ustedes que cuando estamos hablando de esa descarbonización que tenemos ahí, estamos hablando de una reducción tremenda y que al final va a generar un problema y además por ejemplo, la obtención de minerales que necesitamos para el coche eléctrico, para las distintas aplicaciones, implica minería y la minería es muy contaminante, de manera que tenemos problemas medioambientales. En definitiva, nuestros problemas en ese proceso de descarbonización es limitada disposición de recursos minerales y lo que está claro es que no hay una solución fácil. Y tenemos que investigar, tenemos que mejorar. Cada día hay más mejoras en cuanto a baterías más eficientes, en cuanto a procesos de carga más rápido. Y yo soy optimista porque somos capaces de, poco a poco, de encontrar soluciones. Y por no desanimarles, les voy a contar, porque lo que les he contado no sé yo si les lleva a ustedes a estar muy animados, les voy a contar qué ocurrió con un informe que hubo en los años 50 del Club de Roma. No sé si ustedes recuerdan, los mayores seguramente se acordarán, el Club de Roma organizó en el año 50 un panel de expertos, de aquí hubo un español, Ricardo Díez Holdeiner, que estuvo en ese panel y que querían analizar en 1950 cómo sería el mundo en el año 2000. Y bueno, el informe era un desastre. En el año 2000 no vamos a poder sobrevivir porque tenemos muchísimo consumo y hay muchos problemas. Bueno, entonces ese informe tuvo críticas y a mí la crítica que más me gusta es una que es la siguiente. Imagínense que al alcalde de Nueva York van ustedes en 1900 y le dicen: señor alcalde, el gran Nueva York a final de siglo, con 20 millones de habitantes, ¿cuál va a ser su mayor problema? Y la respuesta es: quitar los excrementos de los caballos va a ser un gran problema, porque en el año 1900 era la tecnología que se conocía. Entonces, ahora estamos hablando del 2050. ¿Qué tendremos en el 2050? No lo sé, pero seguro que la tecnología habrá cambiado mucho y que iremos buscando soluciones. El Club de Roma se equivocó, predecía un 2000 terrible, estamos en el 2025 y aquí estamos, razonablemente, con problemas, pero con esperanza. Muchas gracias por su atención. Bueno, tenemos más o menos media hora para preguntas, así que si hay alguien que se anima a preguntar alguna cosilla. ¿Sí? Gracias, Luis. Creo que nos has abierto un poco los ojos Gracias, Luis. Nos has abierto los ojos y creo que tenemos las ideas un poco más claras, solo un poco, porque el asunto es complejo. Yo te he seguido con mucha atención y me sorprende, con lo puntilloso y meticuloso que eres, que no has citado el aspecto de la seguridad del hidrógeno, seguridad o inseguridad.
lo peligroso que es su manejo. El día que pegue un petardazo, un depósito de hidrógeno, ¿qué pasa? Bueno, el hidrógeno es explosivo. Yo he visto una explosión de hidrógeno en Holanda y fue tremendo. Un pequeño reactor salió disparado. Pero bueno, tecnológicamente ha habido pocos accidentes con hidrógeno. Están funcionando autobuses. Sí que hay que tomar precauciones y un mal uso del hidrógeno puede originar un problema, un serio problema. El hidrógeno, sin duda alguna, es explosivo y hay dificultades con él. Pero bueno, llevan años utilizándose el hidrógeno y nosotros en los laboratorios, en nuestro laboratorio llevamos utilizando hidrógeno desde hace 50 años. Y bueno, más o menos estamos vivos todos, ¿no? Pero sí, en un hidrógeno comprimido en un coche que puede tener dificultades. ¿Alguna otra cuestión? Sí. Nada más sobre... Es que si no, no se oye que se está grabando. Bueno, la fotosíntesis funciona muy bien, lo hacen, y ahora el reto que tenemos, y esa es una de las áreas de investigación que se está avanzando, es hacer fotosíntesis sintética, hacer lo que hacen las plantas a través de compuestos químicos, y hay avances. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos no es rentable hacerlo a nivel industrial, pero sí que se puede hacer. Hay un proyecto europeo aquí en Tarragona, en el Instituto de Tecnología Química, están trabajando sobre ello. De manera que esa es una de las líneas que hay, hacer fotosíntesis artificial, ¿no? No es fácil, ¿eh? La termodinámica es muy dura. ¿Más cuestiones? Actualmente la calefacción residencial en gran parte consume gas, ¿verdad? ¿Usted se cree que porque el Gobierno diga dentro de 5 años todas las instalaciones de gas se van a quitar? Y luego la recuperación o el tratamiento de residuos sólidos se intenta que sea económico. Pero yo le digo que un horno para quemar residuos eléctrico no es económico, me parece. ¿Qué opina usted? Vamos a ver, la intención de Europa, no vamos a echarle la culpa al Gobierno, es el gas suprimirlo. Creo que ya no se pueden fabricar calderas, no recuerdo qué año, y que no se pueden hacer instalaciones, y vamos a ir a un sistema eléctrico, aerotermia, etcétera. Entonces, cuando entramos en el problema de los residuos, ahí es un problema tremendo el hacer cuentas. Una parte de los residuos que estamos reciclando o reusando requieren unos costes de energía más elevados que lo que obtienes. Y ese es uno de los dilemas que hay, encontrar sistemas. Hablaba, por ejemplo, de las palas de los aerogeneradores. Hay alguna empresa ya que está tratando de hacerlo, pero solamente puede hacerlo con subvención, porque de momento no es rentable. Y al final tenemos una serie de problemas en los cuales hay que mirar cuál es el coste económico y cuál es el coste medioambiental, y al final jugar con ello, ¿no? Y en un sistema financiero complicado como el que tenemos, el fiar todas las subvenciones no es seguramente la mejor opción. Mi pregunta es sobre las medidas a corto plazo para solucionar el problema energético. O sea, ahora mismo, por lo que usted nos ha contado, ya lo habíamos visto en las noticias, se está consumiendo muchísimo ciclo combinado de gas, porque ven que es la única solución de estabilizar el sistema y evitar un nuevo apagón. ¿Qué otros métodos se podrían utilizar más baratos y que parece que no se va por ese camino, como por ejemplo, me refiero, el bombeo de agua en centrales hidroeléctricas haciendo obras, por supuesto, o el almacenamiento de energía eléctrica por ese procedimiento o por otro, no sé, por elevación de pesos, de alguna manera que se pudiera almacenar el sobrante de energías renovables y convertirlo en energías, digamos, que no emitan CO2, pero que al mismo modo sean sistemas estables. Bueno, el sistema
hidroeléctrico es el más eficiente que hay. Además, es síncrono. Uno de los problemas que tienen las energías, la solar y la eólica, es la sincronicidad. No es la misma, y esa es parte del problema. Entonces, los países nórdicos y Canadá, por ejemplo, tienen agua a montón, no tienen ninguna dificultad. El bombear agua aquí se hace. En IP, en Canfranc, está bombeándolo. Es una solución, pero ¿qué está ocurriendo? Creo que aquí en La Muela querían poner un ejemplo, hacer una elevación. Son los problemas que tenemos medioambientales, todas las dificultades medioambientales, pero yo creo que tenemos que ir hacia un bombeo de agua como más eficiente. Y dentro de esa línea creo también que sería deseable el que contáramos con la energía nuclear. Últimamente hemos estado el año pasado al 20%. Ahora están bajando la energía nuclear, están por debajo del orden del 12, 14 máximo. Creo que la energía nuclear no podemos, en estos momentos de complejidad en el escenario, que debiéramos atenderla. El almacenamiento de energía. Necesitamos, ya se hace, pero el problema está que tenemos que utilizarlo, no es que lo cierras, se queda y cuando quieras lo sacas, sino que hay pérdidas y tenemos también que mejorar. Al final hay una serie de líneas en las cuales es mejorar la tecnología, hacerlo más eficiente, y ahí es donde yo creo que acabaremos encontrando soluciones. ¿Alguna cuestión? José Antonio. Bueno, gracias, Luis. Como siempre, estupendo. Me ha faltado unas energías que yo pensaba que las ibas a comentar más, porque has dicho que el equilibrio, emitir tanto recuperar tanto como se emite, que son los biocombustibles. Los biocombustibles, por ejemplo, la enorme planta que va a montar de metanol a partir de metano de residuos en Tarragona, Repsol, la planta que tiene en Cartagena produce el 60% de biocombustibles. El problema es que todavía son caros en comparación con los combustibles del petróleo, pero yo creo que Europa tiene la tecnología, digamos, donde Europa es tecnológicamente más competente es en biocombustibles, es donde competimos mejor con China. Por ejemplo, en el almacenamiento de energía, la empresa TDG, que viene ahora a Plaza, almacena energía en tráiler. O sea, baterías conectadas en paralelo con una patente suya, y va a venir aquí y baterías que tú puedes cargar por la mañana, llevarte por la noche a la universidad, por ejemplo, y estar suministrando energía toda la noche. Ahí competiremos mal, pero en combustión somos muy buenos en Europa y somos capaces de producir. De hecho, Repsol lo tiene, Moeve, antes Cepsa, tiene una en Andalucía también muy potente, y yo creo que ahí Europa ya ha hecho el European Tour que se ha hecho con ese tipo de combustibles, con un 17% solamente de carga, y el resultado ha sido bastante bueno. Sí. Bueno, sin duda alguna, y para el transporte aéreo va a ser una de las soluciones. Ya me la han puesto. Aquí tenemos... He pasado muy rápido por problemas de tiempo, pero en el escenario que se está contemplando estamos hablando del uso primario de 46 exojulios y la utilización de unos 14 exojulios, de manera que sí que está contemplado el uso. Pasa que, claro, el uso de biocombustibles no es infinito, ¿no? Pues tenemos que ir hacia residuos, entonces esa utilización está contemplada en estos escenarios. Y la tecnología está avanzando en biocombustibles mucho más rápido que en otras áreas. De manera que seguramente, ojalá el día de mañana, esa franja que estamos hablando de 14 exojulios se aumente, ¿no? Gracias. ¿Más cuestiones? Importante, interesante. Pero si en 30 años, 2050 o 20 años, 25, queremos dar una vuelta a todo este tema del calentamiento global, ¿no habría que empezar primero, pues porque no haya, por ejemplo, una India que siga con carbón y estemos todos en la misma onda? Porque si uno elimina CO2 y otro sigue echándolo, poco vamos a adelantar.
Bueno, sí, ese es un problema y al final los países en desarrollo o subdesarrollados lo que dicen, oye, esto habéis contaminado vosotros, tenéis que ayudarme. Y la conferencia esta de París que hablaba, la COP, la conferencia de las partes, uno de los capítulos que tiene es cómo convencer a gobiernos que emiten mucho CO2 y la forma de convencerlos a través de transferencias financieras. La COP se reúne, yo creo que dentro de unos días, se reúne en Belén, en Brasil, y ese es un problema abierto, ¿no? Y al final tienen razón, de alguna manera, los países, digamos, que están en vías de desarrollo, que nosotros hemos contaminado a lo largo de 100 años prácticamente muchísimo y hemos generado esa capa de CO2 y para su desarrollo lo necesitan. La capacidad de imponerlo legalmente es difícil y únicamente queda la convicción. A mí me preocupa muy especialmente Estados Unidos. Estados Unidos es un gran emisor, continúan utilizando carbón y las declaraciones de Trump en estos momentos es me salgo del Acuerdo de París y yo me dedico a hacer lo que me parezca, ¿no? De manera que sí, los indios emiten mucho CO2, pero tenemos vecinos desarrollados que bueno, su propósito es la de continuar emitiendo. Sí, hay un problema global y esa concienciación, yo no sé si al final, a la vista de los desastres que van apareciendo, hará entrar en razón, ¿no? Pero uno de los problemas de los políticos es que se trabaja a corto plazo. Se trabaja a 3 años, a 5 años, y pensar en lo que nos va a pasar en el 2050 no creo que esté en la agenda como una prioridad en muchos gobiernos del mundo. María. Sí, gracias. Cuando yo empecé a estudiar ingeniería hace 37 años, ya hablaban de que la fisión nuclear estaría en 50 años. ¿Qué le parece la política de Francia de seguir renovando sus 50 y tantos reactores y combinar con lo que hemos visto que usted nos ha explicado? ¿Me está hablando de fusión nuclear? Sí, de combinar, bueno, la fusión con fisión hasta que tengamos fisión, si es que llega. Bueno, yo soy partidario de continuar utilizando fisión. Por razones, porque es que la alternativa es mucho CO2 y eso es perjudicial y cada día son más eficientes en cuanto a residuos. Los residuos antiguos se están reutilizando, aunque sé que políticamente no es lo correcto en estos momentos, pero bueno, así lo pienso. Y en cuanto a la fusión nuclear, cuando yo estudiaba, y hace muchos años, ya nuestros colegas de física me decían, en 30 años tenemos la fusión. La fusión, si se consigue, la verdad es que es lo ideal. Lo que ocurre es que la energía, y funciona la fusión, pero la energía que necesitamos introducir para que se produzca fusión es mayor la que sacamos. De vez en cuando hacen un experimento con tritio, aquello mejora, parece que va bien, y ahí estamos, ¿no? Desde el punto de vista termodinámico es posible, y es posible que algún día se encuentre la solución. Yo ya no aspiro a verlo. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? Luis, yo tenía una última para ti. Ya que hemos hablado de química y desarrollo sostenible, ¿dónde pondrías el esfuerzo de la química en todas las cuestiones que ha planteado? ¿En las baterías, en la captura de CO2? Pues es que yo creo que la química está en todos los sitios. ¿Pero dónde pondrías tú el esfuerzo ahora? Bueno, yo en estos, si a mí me preguntas, si ahora estuviera terminando la carrera, me dijeran, ¿qué harías tú en química? Yo me buscaría a lo que yo llamo el feliz encuentro entre la química y las ciencias de la vida. Bueno, no me dedico a ello, pero en estos momentos los avances que se están produciendo y la influencia de la química... Bueno, yo estoy bastante regular hoy porque me he vacunado ayer de COVID y de gripe y ando regular. Pero bueno, la vacuna de COVID, que uno dice el ARN, no, hay 10, como mínimo hay 10 compuestos químicos en esa vacuna. Y al final, la comprensión y nuestro futuro de tratar de vivir, no digo más, pero sí por lo menos mejor, está en estudiar interacciones químicas. O sea, todo nuestro organismo son una serie de reacciones químicas que no entendemos, y la que no entendemos nada es lo que nos pasa por aquí arriba, ¿no? Eso es, de manera que ese sería el reto. Hablando de aquí, de lo que estamos hablando, en cualquiera de estos procesos estamos hablando química. Toda la parte que lo mismo en industria, que en el acero, que en la producción de energía, en construcción, al final, o sea, la química es como muy horizontal, ¿no?
De manera que los químicos, afortunadamente, van a tener trabajo sin ningún problema. Gracias. Ahí.